Vamos a ver unos ejercicios de circuitos de segundo orden. Aquí nos dice la red tiene una voltaje de entrada, B de entrada y una salida B0. Calculemos la respuesta total para el voltaje de entrada igual a un escalón unitario y nos dicen que BC1 en 0 es 1 y BC2 en 0 es 2. Son las condiciones iniciales. A ver, aquí se trabaja con el nodo 1, el nodo 2. Luego aquí resolvemos para BC2 de 1. Bueno, aquí es básicamente trabajar con el álgebra, trabajar con estas ecuaciones, tomando en cuenta también que B0 es BC1. Si trabajan con esas ecuaciones, al final obtenemos la ecuación diferencial en B0, que relaciona B0 con la entrada B de entrada. Una ecuación de segundo orden, porque estamos trabajando con dos capacitores. En este caso, bueno, nos dicen calcule la respuesta total al escalón unitario por medio de la propiedad de descomposición. Primero vamos a hallar la respuesta de entrada 0, es decir, cuando la entrada es 0. Luego hallamos la respuesta de estado 0 y la sumamos. Primero aquí, bueno, tenemos, si hacemos que la entrada sea 0, esto sería igual a 0. De aquí sacamos directamente la ecuación característica, sería s cuadrado más 5 cuartos s más 1 cuarto igual a 0. Aquí ya factorizando hallamos entonces las raíces S1 y S2 que son reales y negativas, menos 1 menos 1 cuarto. Y por tanto la solución complementaria aquí sería de la forma K1 e a la menos t y K2 e a la menos 1 cuarto t. Luego necesitamos para resolver, encontrar K1 y K2 las condiciones iniciales y S en 0 y S' en 0. Y ahí recurrimos a las ecuaciones y a las redes auxiliares. Bueno, YC es la salida B0, por tanto YC en 0 sería BC1 en 0 igual, sería BC1 en 0 igual a 1, que eso sí nos los dan. Entonces tenemos YC en 0. Ahora necesitamos YC' en 0. De la ecuación 1 hacemos voltaje de entrada igual a 0. Entonces nos queda esta ecuación con el voltaje de entrada en 0 igual a 0. Y de aquí podemos hallar YC' en 0, es decir, la derivada de BC1 con respecto a t en 0, que sería esto. Entonces nos queda en función de BC1 en 0 y BC2 en 0, que sí lo tenemos y por tanto no lo podemos hallar. YC' en 0, entonces nos da menos 1 cuarto. Y con YC en 0 igual a 1, YC' en 0 igual a 1 cuarto. Aquí derivamos YC de t, lo evaluamos en 0 y hallamos esta segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones y resolvemos. K1 igual a 0, K2 igual a 1, así que la solución de entrada 0 sería de la forma e a la menos t cuarto. Ahora vamos a hallar la solución de estado 0, es decir, con las condiciones iniciales igual a 0. Y del vídeo anterior sabemos que la podemos hallar usando la convolución entre la respuesta al impulso y la entrada, que en este caso sería un escalón unitario. Bueno, entonces primero sabemos que la entrada es un escalón, voltaje de entrada es igual a UDT. Primero lo que tenemos que hacer es hallar la respuesta del circuito a una entrada del tipo escalón unitario. Es decir, esto es igual a 1, quedaría esta ecuación. Entonces comenzamos con la respuesta al escalón unitario, la respuesta sería Y0. Y la solución de esta ecuación
bueno, lo hallamos primero por la solución particular, que aquí se ve directamente. Si hacemos la solución particular 4, ya cumple con la solución porque sería constante, esto se va, quedaría un cuarto por 4 igual a 1. Entonces la solución particular de y0 es 4. Así que y0 de t queda como 4 más k1 e a la c1 más k2 e a la c2. Y luego hacemos la solución homogénea, quedaría s cuadrado más 5 cuartos más 1 cuarto. Tenemos las dos soluciones, las dos raíces, menos 1 y menos 1 cuarto, así que y0 de t tiene que tener esta forma. Se suman 4 más k1 más k2 por el exponencial. Luego tenemos, habíamos visto en el video anterior que en este caso la respuesta al escalón unitario se cumple para la ecuación homogénea, que y0 en 0 es igual a y0' en 0 y es igual a 0. Y con estas condiciones iniciales podemos hallar k1 y k2. Entonces nos da k1 4 tercios, k2 menos 16 tercios, y por tanto y0 de t tiene que tener esta forma. Esta sería la respuesta al escalón unitario. Luego la respuesta al impulso, habíamos visto de que se halla y1 de t derivando esta respuesta al escalón. Así que y1 de t sería la derivada de esto, sería directamente esto. Y la respuesta al impulso unitario de la red depende de la forma de la entrada de la ecuación diferencial aquí de 8. Fíjense que la entrada entonces sería un medio de la derivada del voltaje de entrada más un cuarto por el voltaje de entrada. Por tanto, la salida, la respuesta h de t entonces va a ser un medio de la derivada de y1 más un cuarto de la derivada de y1. Y así tenemos h de t, que es la respuesta al impulso unitario. Y luego la respuesta de estado 0 se halla por la convolución entre x de t y h de t, donde x de t es el escalón u de t. Entonces la respuesta de estado 0 va a ser la convolución, es decir, la integral entre 0 y t de h de t menos tau x de tau, donde x de tau es 1. Y simplemente entonces queda esta integral, la integral de esto, que sería esto. Y una vez que tenemos la respuesta de estado 0, la respuesta total sería la respuesta de estado 0 más la respuesta de entrada 0, y por tanto nos daría esto. Ahora, esta ecuación 35 se pudo haber hallado directamente usando el resultado para la respuesta del escalón unitario. Si aplicamos entonces, como la entrada efectivamente es el escalón unitario, la salida ya sería directamente un medio de la derivada de y0 más un cuarto de y0. Y fíjense que entonces efectivamente de ahí coincide con esta. Ay, a ver aquí. A ver, en este ejercicio nos dicen verifique que la función y0 en la ecuación 1, en esta ecuación, satisface la ecuación diferencial 2 si a de k es distinto de 0 y a de k menos 1, a de k menos 2 es igual a 0. Es decir, que este tipo de respuesta t a la k entre k factorial a la k más y de c satisface esta ecuación diferencial, ¿no? Bueno, aquí vemos que si a de k es distinto, como aquí y0 aparece dividido entre a de k, evidentemente a de k tiene que ser distinto de 0. Ahora, para ver si esto realmente satisface esta ecuación diferencial, cuando x es un escalón unitario, colocamos esta entrada, esta respuesta 1 en esta ecuación 2, y entonces nos daría, bueno, aquí
partimos de 2, donde x es u de t, es decir, es 1. Lo primero que vimos en el vídeo anterior que k se refería al número del orden menor. El orden menor es la derivada menor que aparece en esta ecuación diferencial. Por ejemplo, si la ecuación diferencial es de este tipo, fíjense que el orden menor lo da la derivada de orden menor, que en este caso sería 1. Es decir, k es igual a 1, porque aparece la derivada de y0 con respecto a t. Y esa es la menor derivada, por tanto el orden menor sería k igual a 1. Entonces luego nos dicen que a de 1 tiene que ser distinto de 0 y los a de k menos 1, menos 2 hasta 0 tienen que ser 0. Como k es igual a 1, solo impone de que a 0 tiene que ser 0. Y a 1 distinto de 0. Entonces nos queda y0 sería con k igual a 1, sería t entre 1 factorial que es 1 a 1 más yc. Y ahora 5 si lo vamos a sustituir aquí en 3. Si lo sustituyen, fíjense que aquí solo aparece t y por tanto solo tiene estas derivadas de orden superior dan 0. Y solo queda, aquí quedaría 1 por la derivada con respecto a t de esto. Esta 1 se va y aquí quedaría simplemente la derivada de t, daría 1 más yc'. Y esto debería ser igual a 1. Luego vemos que yc es la solución complementaria. Recuerden que yc era la solución complementaria homogénea de 2 de esta ecuación. Es decir, es la solución de esto igual a 0. Con a0 igual a 0 aquí. Esto nos está diciendo que todas las derivadas de yc tienen que ser 0 para la única forma que esto dé 0. Es decir, yc tiene que ser igual a una constante. Ahora, si yc es una constante, yc', que es la derivada de yc de t, sería 0. Y efectivamente nos da entonces que 1 más 0 es igual a 1, nos da la identidad. Y efectivamente 1 es una solución de esta ecuación. Ok. Ahora seguimos aquí. Solución total usando la solución particular. Bueno, esta es otra forma de hallar la solución, que siempre lo hemos usado. Si tenemos esta ecuación diferencial en y, la entrada, x la salida, aquí va un x. Habíamos visto que si x es una constante, para conseguir las soluciones particulares depende de la entrada x. Si x era una constante k y a0 es distinto de 0, por ejemplo, estas derivadas dan todo 0, entonces nos queda y0, y particular de t aquí sería igual a b0 por k entre a0. Tendría que tener esta forma. Luego si en este caso a0 es distinto de 0, pero a0 es igual a 0 y a1 es distinto de 0, aquí quedaría la primera derivada. Entonces nos quedaría la derivada de yp de t por a1 tiene que ser igual a b0 por k. Si integra nos da que la solución particular entonces tiene que ser de la forma esto multiplicado por k, por t, perdón. Si x es de la forma exponencial, si la entrada es de la forma exponencial, entonces la solución particular debería ser de la forma exponencial, h por e a la st. Si meten esto aquí y se puede despejar h, y h quedaría como esta división de dos polinomios. Si x es de la forma senoidal, igual se mete x aquí, despejan entonces la solución particular y quedaría h por el coseno de w0t más phi. Estas son las soluciones particulares que dependen de la entrada.
Luego la solución total será la suma de la solución particular y la solución complementaria. Y las condiciones iniciales determinan los coeficientes de Y de la respuesta. A veces para hallar la condición inicial de Y hará falta el análisis de redes preliminares partiendo de las condiciones iniciales de capacitores e inductores y el valor de la entrada inicial. Eso lo vamos a ver ahora en algunos ejercicios. En este ejercicio nos dice, suponga en la red que B1 es una fuente controlada y B1 igual a B2, donde B2 aquí en la salida, donde A es una constante, encuentra el voltaje a través de la fuente de corriente que satisface las ecuaciones diferenciales de la red al suponer que I2 es de la forma exponencial. Bueno, el voltaje a través de esta fuente de corriente sería este voltaje, el voltaje entre este punto y este punto, es decir, B3 menos B2, que luego lo vamos a llamar B32. Bueno, primero hacemos aquí la ecuación del nodo B3, la ecuación del nodo B4, sumamos 1 y 2, hacemos lo de siempre, el álgebra. Bueno, al final, haciendo todo el álgebra, trabajando con los valores que nos dan, llegamos a esta ecuación diferencial que relaciona B2 con I2, donde I2 sería la entrada, B2 la salida. Quedaría en función de A. Aquí para la solución de 11 suponemos B2 de T de la forma exponencial porque la entrada también es exponencial. I2 de T E a la ST. Así que suponemos que B2 de T también es de la forma exponencial K por E a la ST. Si sustituimos B2 aquí en 11, nos va a quedar entonces, podemos despejar K directamente y nos quedaría en función de S y de A. Recuerda que S sería el exponencial aquí que multiplica T. Y luego de 5 y 12, B32 es el voltaje a través de la fuente de corriente, es decir, B32 es B3 menos B2. Bueno, aquí tienen B3, B2 está por acá. Y al final hayan B3, B32 igual en función de la... Quedaría E a la ST por este coeficiente que depende de A y de K. A ver, aquí seguimos con más problemas. En este caso tenemos un circuito RCL en paralelo. Nos dicen que B en 0, este voltaje B en 0 es 1, B' en 0 es 1, encuentre B de T para T mayor que 0 y C E y L para T mayor o igual que 0. Bueno, aquí se aplica siempre el mismo procedimiento. Trabajamos en el nodo B. Tenemos BL también es L de I L de T. Derivando, se hace el mismo procedimiento algebraico y se halla al final la ecuación diferencial que relaciona a B. En este caso es una ecuación homogénea, porque solo tenemos condiciones iniciales, no tenemos fuente. Así que B va a ser de la forma K1 en la ST. Sustituimos B de T aquí en 4 para hallar la ecuación característica, que sería esta de aquí. Se resuelve y se hallan las raíces, serían menos 2 y menos 4. Serían reales y negativas en este caso. Así que B de T tiene la forma K1 E a la menos 2T más K2 E a la menos 4T. Luego para hallar K1 y K2 usamos B en 0 igual a 1, B' en 0 igual a 1. Evaluamos B en 0 y luego derivamos y evaluamos en 0 también. Y eso nos permite resolver para K1, K2. Y así obtenemos ya B de T. Luego, teniendo B y C es directamente C de BC de T, así que tenemos IC. De hecho, podemos hallar IC en 0, fíjense que queda un medio. Y para IL sería 1 entre L, la integral de BL.
más IL en 0, que aquí suponemos 0. Entonces hacemos IL de t, la integral de BL, hallamos IL de t y podemos evaluar en t igual a 0 y hallar IL en 0. Y aquí lo que hemos hecho es, podemos verificar el circuito en t igual a 0. A ver si esto, lo que hemos hecho anteriormente está bien. Si hacemos el circuito en t igual a 0, sabiendo que el voltaje en el capacitor en 0 es 1, y la corriente en el capacitor que habíamos visto de que era 1 medio, ¿cuánto debería ser la corriente en el inductor? Esta corriente IL en 0. Bueno, si esto es 1, la corriente aquí sería 1 entre 1/3, sería 3. Y L sería entonces menos 1 medio, menos 3, menos 7 medio, que coincide con este menos 7 medio. Y por tanto lo que hemos hecho parece que está bien, ¿no? En este otro circuito también es parecido, solo que nos dicen B en 0 es igual a 1, B' en 0 es 0, y de nuevo nos piden que encontremos B, L y C. Bueno, el mismo procedimiento que antes, trabajamos aquí en el nodo B. Esto ya nos da directamente aquí, derivando esto, la ecuación diferencial de B, que es homogénea. Sacamos las raíces y ahora nos dan compleja, por tanto la respuesta va a ser oscilatoria, subamortiguada. K1 y K2 lo hallamos con las condiciones iniciales. B en 0 es 1, es decir, K1 es igual a 1 y B' en 0, derivamos esto y lo evaluamos en 0, ya nos da K2 teniendo K1 y nos da la forma de B de t. Y de nuevo hallamos IC usando C de B de t, podemos hallar IC en 0 y L hacemos integrando. Bueno, aquí la integral es un poco más complicada porque nos quedaría la integral de e a la menos 2t coseno t de t. Pero eso está tabulado y pueden usar las soluciones ya tabuladas. Y al final hallan IL de t y lo pueden evaluar en 0. A ver, aquí nos dicen encuentre B de t para t. Encuentre B de t para t mayor o igual que 0 si BC en 0 es igual a 1. Es decir, este voltaje es igual a 1 y L en 0 es igual a 1. Bueno, en este caso no nos dan las condiciones iniciales para directamente de B de t, es decir, B en 0 y B' en 0, sino BC en 0 y L en 0, que es más normal que nos den esas condiciones iniciales. Pero al final, bueno, el procedimiento es casi igual. Aquí hacemos el nodo B, derivamos. Bueno, aquí hallamos entonces una relación que relaciona B con BC. Y luego seguimos trabajamos aquí en 2. Y al final podemos hallar la ecuación diferencial que relaciona B, que es una ecuación homogénea. De nuevo consideramos B que tiene la forma exponencial. Sustituimos B aquí en 7. Hallamos la ecuación característica y resolvemos las raíces. Nos dan menos 1 más j menos 1 menos j. Es decir, el coeficiente aquí de S es menos 1 y la frecuencia angular aquí de los cosenos y los senos es 1, porque aquí aparece j por 1 menos j por 1. Ahora las condiciones, esto cambia un poco porque las condiciones iniciales hay que buscarlas porque necesitamos B en 0 y B' en 0. Pero tenemos BC en 0 y L en 0. Bueno, aquí trabajamos con 2 y ya trabajar con 2 nos permite hallar B en 0. Nos da entonces que B en 0 es 0.
Y luego aquí B en 0 es K1, quiere decir que K1 es 0. Y por tanto B de T ahora queda solo E a la menos T K2 seno de T. Ahora necesitamos todavía la constante K2. Aquí, bueno, hacemos el circuito en T igual a 0. Un circuito auxiliar aquí con el tiempo T igual a 0. El capacitor entonces estaba en 1. Y L nos lo dan que es 1. Este sería el voltaje en 0. Y aquí te quedarían las dos resistencias. Bueno. Luego en T igual a 0, B en 0 es, a ver, B en 0, claro, B de 10 aquí tenemos B en 0 es 0. Si tenemos que este voltaje es 0, entonces este resistor no tiene corriente, por tanto toda esta corriente pasa por aquí, I es igual a IL, que es 1. Y por tanto, IL es este voltaje B es 0, nos quedaría que esta corriente I tiene que ser 1, que efectivamente sería IL en 1. IL en 0, que sería 1. Luego aquí usamos 6, usamos esto, de BC es menos de B de T, como tenemos B podemos derivarla, y como tenemos BC en 0, así obtenemos BC de T, BC de T, lo podemos evaluar en 0 y hallamos entonces sabiendo que BC en 0 es 1, podemos hallar K2 y ya tenemos entonces la solución. Bueno, seguimos en el próximo vídeo.